Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra materia, resolviendo siempre ecuaciones diferenciales de primer orden. En esta oportunidad vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden llamadas homogéneas. Es otro método para poder resolver una ecuación diferencial. La ecuación diferencial de primer orden es esta. Conocemos esta ecuación diferencial de primer orden, donde tenemos una función m que depende de x y por su diferencial de x. Tenemos más una función n que depende de las mismas variables x y por su diferencial de y. Pero aquí me estoy preguntando, quiero resolver esta ecuación diferencial. Si es ecuación diferencial homogénea, si es ecuación diferencial homogénea. Me estoy preguntando, no estoy confirmando, no estoy seguro. ¿Cómo puedo saber o responder a esto? Simplemente, para que esta ecuación diferencial sea homogénea, debe cumplir dos condiciones. Esta ecuación diferencial debe cumplir dos condiciones. ¿Qué condiciones? Primero vamos a recordar, chicos, y voy a remarcar también que primero en la ecuación diferencial, tenemos dos funciones, la función m y la función n. Estas funciones juegan un papel importante para responder esta pregunta que me estoy haciendo, para poder resolver como una ecuación diferencial homogénea de primer orden. ¿Qué dice? La ecuación diferencial debe cumplir dos condiciones. ¿Qué condiciones? Primera condición dice que esta función m y n, la función m y n, funciones, deben ser funciones homogéneas. Segunda condición, que estas mismas funciones m y n de la ecuación diferencial m y n deben tener el mismo grado absoluto. Cuando nosotros estudiamos y sabemos, manejamos grados, existen dos tipos de grados. Uno que se llama los grados relativos y en este caso nosotros necesitamos el grado absoluto. Bien, si esas dos condiciones, estas funciones de nuestra ecuación diferencial cumplen, entonces se dice que si son funciones homogéneas, tienen el mismo grado absoluto, estas funciones m y n, entonces la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué? Voy a repetir. ¿Por qué se llama ecuación diferencial homogénea? Porque estas funciones m y n cumplen dos condiciones. Primera condición, que esas funciones son homogéneas. Segunda condición, que las funciones, las mismas funciones, tienen el mismo grado absoluto. Entonces la ecuación diferencial por eso se llama ecuación. Si una de estas condiciones no cumple, la ecuación diferencial es no homogénea, que después vamos a hacer. Para resolver la ecuación diferencial aplicamos un teorema. ¿Qué teorema? Que dice, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial homogénea? El teorema dice, toda ecuación diferencial homogénea, ya sabemos que es ecuación diferencial homogénea, toda ecuación diferencial homogénea podemos separar variables. ¿Qué significa eso? Esto. Fíjense aquí, la función m depende de x y depende de y. La función n es dependiente de x, es dependiente de y. A eso se refiere, es decir, este teorema se refiere a eso. Que de esta función m puedo separar fácilmente la variable y.
para poder integrar respecto de X. A eso se refiere el teorema. Dice, para resolver la ecuación diferencial homogénea, aplicamos el teorema. ¿Qué teorema? En toda ecuación diferencial homogénea podemos separar las variables. Eso significa, de esta función n debo separar x. De esta función m tengo que separar y. ¿Por qué? ¿Por qué y? Porque tengo que integrar respecto de x solamente. Hay que separar esta variable y. Lo mismo aquí. Tengo que integrar respecto de y. Debo separar x. A eso se refiere el teorema. ¿Y cómo separamos? ¿Cómo separamos estas variables a partir de este teorema? Simplemente lo que se hace es un cambio de variable al cociente, a la división entre sus variables. Y tenemos dos opciones. Puede ser x entre y, x entre y, o y entre x. No interesa. Uno de ellos puedo elegir. ¿Sí? Una vez elegido uno de ellos, decimos solamente uno. Podemos despejar el numerador. Despejamos esto o despejamos esto. O excluyente. Uno se excluye. Uno de ellos se toma. O, dice por eso. Despejamos x, entonces esto pasa a multiplicar y por z. Despejamos, o de esta opción despejamos y esto pasa a multiplicar x por z. Entonces, cada vez que vea x, reemplazo por y por z en mi ecuación diferencial. Eso vamos a hacer. Derivamos estas ecuaciones. Una de ellas, la que hemos elegido. Derivamos derivada de x igual producto de dos variables, de dos funciones. Entonces, ¿cómo se deriva un producto? Con la regla. La primera función derivado por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Si he agarrado esta es la derivada. Pero si he elegido esta es la derivada. Igualita. La primera función derivado por la segunda función sin derivar, más, y esa es la regla. ¿Qué hacemos después? Dice, sustituimos. Si hemos elegido esto, esta primera opción, sustituimos x. Sustituimos diferencial de x. Y si hemos elegido esta otra opción, o dice por eso, o sustituimos y, sustituimos de y. ¿En dónde? En la ecuación diferencial homogénea. Hacemos álgebra hasta separar variables. Y de esa manera se aplica el teorema. Entonces, una vez separadas las variables, chicos, sabemos resolver ecuaciones diferenciales. Una vez resuelto, hay que integrar. Entonces, de esa manera tenemos nosotros resuelta la ecuación diferencial homogénea. Pero vamos a conocer un poquito más. Hemos hablado de condiciones. ¿Sí? ¿Qué condiciones eran? Dice que en la ecuación diferencial homogénea las funciones m y n deben ser funciones homogéneas. Las funciones m y n deben tener el mismo grado absoluto. ¿Cómo puedo yo averiguar eso? Por este individuo, Euler. ¿Qué dice Euler? El concepto de Euler vamos a agarrar y dice así. Si una función, cualquier función que depende de uno o de dos o de tres o de cuatro de varias variables, es función homogénea, es función homogénea. Estamos hablando de función. Es función homogénea de grado n,
Para todo valor escalar que lo voy a llamar lambda, muchos lo llaman así, que es un número real, puede ser cero, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Qué es un número real? Es un número que puede ser positivo, negativo, entero, fraccionario, racional, irracional, qué sé yo. Sí y solamente sí debe cumplir esto. Sí y solamente sí debe cumplir, según Euler, esto. Que esa función que tiene las variables x y y, multiplicado por ese valor escalar, lambda, sus variables, solo entre las variables hay que multiplicar por ese valor escalar. Esto debe ser igual a ese valor escalar de grado n, multiplicado por la misma función. Esta ecuación, si cumple cualquier función que se llama ecuación de Euler, siempre y cuando multiplicando y haciendo operaciones demostramos la ecuación de esta manera, la función es homogénea de grado n. N es el grado de la función, es el grado absoluto. Hablamos de grado absoluto y voy a explicar más adelante qué es el grado relativo. Grado absoluto. Cumple esta ecuación cualquier función, la función se llama homogénea y tiene un determinado grado llamado n. N también es un número real. Puede ser entero, puede ser fraccionario, puede ser racional, irracional. Y de esa manera nosotros podemos ver esas dos condiciones que nos permiten para que la ecuación sea homogénea, ¿no? Para que nuestra ecuación diferencial sea homogénea, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo que dice resolver la ecuación diferencial y sobre x más raíz cuadrada de y sobre x menos 1, ¿sí? Todo por el diferencial de x menos el diferencial de y igual a 0. Espero que esté saliendo, a ver, espero que se note aquella parte. Un poquitito, tal vez. Ahí. Ahí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué se llama ecuación? Voy a ir repasando los conceptos. Se llama ecuación por este símbolo que tiene el igual. Solamente por eso se llama ecuación. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque tiene derivadas. ¿Por qué se llama ecuación diferencial de primer orden? Porque solamente la primera derivada. Por eso se llama ecuación diferencial de primer orden. Bien. En esta ecuación diferencial, si ustedes se fijan, incluso tengo esta forma. M por dx más n por dy igual a 0. En esa forma está, chicos. Fíjense aquí, todo este paréntesis para nosotros es n, que depende de x y de y, depende de x y de y. Es decir, están las dos variables. La función n es todo este paréntesis. ¿Y qué pasa con n? N no tiene nada, fíjense, es menos 1, es una constante. Pero n, mejor si no tiene. Es mucho más fácil resolver. Y su diferencial de y. Repito, n
en este caso para nosotros es 1, menos 1, perdón. Menos 1 no se escribe, ¿verdad? Aquí está, es menos 1, n. No depende de x, no depende de y, pero tiene esa forma la ecuación. Bien, de esta manera nosotros podemos resolver. Voy a resolver. Primero, ¿será ecuación diferencial homogénea? No sé. ¿Quién me puede decir eso? ¿Quién me puede asegurar eso? Nadie. Así a simple vista, no sé. Pero tengo que responder a esto. Para resolver por este método que es una ecuación diferencial homogénea, primero tengo que averiguar, investigar, indagar. ¿Qué cosa? La función n. Y la función n deben ser funciones homogéneas. Primera condición. Segunda condición. M y n deben ser funciones que tienen el mismo grado absoluto. A ver, veamos. ¿Qué dice? ¿Cómo yo puedo averiguar esas condiciones? Agarramos Euler. Aquí está. Esta ecuacióncita debo de hacer cumplir. Esto. Si cumple esto, conozco el grado de las funciones. Si cumplen esto, la función es homogénea. Interesante, ¿no? Esta ecuacióncita, por eso se llama ecuación de Euler. Vamos a hacer rápidamente. Agarramos, aquí está M, ya no voy a repetir. Es todo el paréntesis. Entonces, la función M dice, según Euler, ahí está, por suerte no lo he borrado todavía, dice que multiplicamos a sus variables. Aquí está. La función XY, M, para nosotros es M, la función. Hay que multiplicar por lambda, ahí está. Igual, Y sobre X, más raíz cuadrada de Y, todo es esta la función, ¿verdad? Todo esto es la función. ¿O no es así, chicos? Bien, pero cada vez que vea X, Y, debo multiplicar por lambda. Lambda, 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 y así sucesivamente, ¿verdad? ¿O no dice eso? No a las constantes, no a las constantes, solo a las variables. Y si nosotros hacemos, simplificamos, se va, se va, se va, se va, y queda esto. La función M es lambda por X, lambda por Y. Esto es igual a Y sobre X más la raíz cuadrada de Y sobre X menos 1. ¿Se mantiene o no? ¿O en qué varía? No. Pero todo esto, chicos, todo esto es nuestra función M. Parece que ya está. Aquí está la función M multiplicado por sus variables por el valor escalar. Hay que hacer cumplir esto. Aquí está la función, ahí está la función M. Como es igualito. ¿No entienden? ¿Pero qué es esto? Multiplicado por la... Aquí el 1 no se escribe. Ustedes conocen. No se escribe, pero por ahora lo voy a poner. ¿Y cuándo es 1? ¿Cuándo este valor es 1? Cuando el valor es elevado a la 0, siempre es 1. ¿No es así? ¿Eso qué significa? Que el grado absoluto es 0 para esta función. Es un número real. Dice, es un número real. Número real. El 0 pertenece a los reales. Real, grado 0. Función homogénea. Cumple la función. Entonces,
En consecuencia, la función m, que para nosotros es eso, y sobre x más raíz cuadrada de y sobre x menos 1, es función homogénea. Primero. Segundo, de grado 0. De grado 0. Ahí está. Yo no me estoy inventando. Y esto es 1, ¿verdad? No se escribe, se sobreentiende. Y esto es 1. ¿Verdad? Bien. Lo mismo hacemos con esto. Y vamos a llegar a lo mismo. Ah, pero allá haremos chicos. ¿Para qué nos estamos mezquinando nosotros? Agarremos este concepto de Euler para la función n. Aquí está n. Multiplicamos las variables x y y por el valor escalar. Aquí está n. Menos 1. Menos 1. Ahí está. Ahí está. No me estoy inventando. Menos 1. No tiene variables. Excelente. Pero ¿qué pasa? Este menos 1 puedo multiplicar también por 1. ¿Sigue siendo el mismo o no? ¿Y cuándo va a ser 1? Ah, por el concepto de un valor escalar elevado a la 0 siempre es 1. Ah, entonces, fíjense, de grado 0, n, x, y igual a menos 1, es también función homogénea. Función homogénea, porque cumple la ecuación de Euler. ¿De qué grado? De grado 0. De grado 0. Ah, las dos funciones m y n son funciones homogéneas. Las dos funciones tienen el mismo grado absoluto. Grado 0. Ah, entonces la ecuación es y sobre x más raíz cuadrada de y sobre x menos 1 por el diferencial de x menos el diferencial de y igual a 0 es ecuación diferencial homogénea. ¿O no es así? Sí, ¿por qué? Porque las funciones m y n son funciones homogéneas del mismo grado absoluto. Bien, ahora aplicamos el teorema. ¿Qué dice el teorema, chicos? Dice, en toda ecuación diferencial homogénea podemos separar estas variables. Fíjense aquí, hay que separar y. Hay que separar y de la función m. Aquí no hay que separar nada, pero hay que separar aquí. Entonces, hacemos el cambio de variable. Elegimos y sobre x. Elegimos. Despejamos. Numerador. Estoy siguiendo la teoría. El numerador y. Derivamos de y. Producto. Z por dx más x por dz. Derivada de un producto. Sustituimos. Reemplazamos. ¿Qué cosas? Y de y. Y de y en la ecuación diferencial homogénea. Aquí. Entonces, reemplazamos, chicos. Sustituimos. Entonces, ¿qué es y sobre x? Z. Más raíz cuadrada. Y sobre z. Perdón, y sobre x, z. Z menos 1. Todo por el diferencial de x.
menos dy, menos dy. Dy está aquí. Es z por dx más x por dz. Igual a 0. Es decir, solamente hemos reemplazado. ¿Y qué dice la teoría? Si ustedes se fijan más adelante, dice, una vez sustituido para separar variables, álgebra, hasta separar variables. Entonces hacemos álgebra. Z, elimino paréntesis, dx más z menos 1 por dx, menos z por dx, menos x por dz igual a 0. Eliminamos paréntesis. Álgebra. Simplificamos y queda raíz cuadrada de z menos 1 menos x por dz. Y separamos las variables. Perdón. Menos ahí está. Separadas las variables respecto de x, respecto de z. Nada más. Y de esa manera se procede a resolver ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Sí? De esa manera se procede a resolver ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, chicos, ahora de aquí todos ustedes saben, integramos, porque ya tenemos las variables separadas, integrando, y de a partir de aquí, chicos, se los dejo a ustedes. Integral de x sobre x menos la integral, integral de z sobre raíz cuadrada de z menos 1 por el diferencial de z, integral de 0, una constante z. Se los dejo, chicos, como tarea. Integren, termínenlo, ya está separadas las variables. Pueden integrar por tablas, por métodos de integración, pero hay que integrar. Ya tenemos solo respecto de z, respecto de x. Nada más. Espero que esto les sirva y muchas gracias y buenos días. Bien, jóvenes, ustedes han debido ver el tema. Es muy fácil de resolver, pero sí, hay que tomar en cuenta sus conceptos. Ustedes han debido ver, en base a la teoría, se va resolviendo cualquier ecuación diferencial. En base al concepto, a los fundamentos de las definiciones, vamos resolviendo. ¿Han visto? Primero he hecho la parte teórica, el marco teórico, y en base a ese marco teórico me pongo a resolver un ejercicio. Y así va a ser las clases. Así vamos a ir desarrollando en base a la teoría, que es fundamental. No se mecanicen. No se mecanicen. Aquí cuando en este tema hago las preguntas de examen, cometen ciertos errores. ¿Por qué cometen errores? Porque se mecanizan. Porque ustedes lo hacen mecánicamente y cometen errores. ¿Dónde cometen errores, chicos? Les voy a decir. Cometen errores en el teorema. ¿Qué dice el teorema? Dice que si en una ecuación diferencial homogénea se pueden separar variables, sí, podemos separar. ¿Pero cómo separamos? Primero, para separar esas variables debo estar seguro mediante Euler, ¿no es cierto? Utilizando la ecuación de Euler, primero tengo que estar seguro que es ecuación diferencial homogénea. Caso contrario, no puedo.
Por ahí uno de ellos no es homogénea, no es función homogénea. Por ahí uno de ellos tiene diferentes grados absolutos. Ahí es donde cometen el error. ¿Es cierto? Entonces, chicos, tomen en cuenta eso ustedes. Bien. En este momento voy a llamar lista, pero al mismo tiempo, chicos, al mismo tiempo voy a les voy a pasar este mismo video, esta misma clase. Se los voy a poner al Classroom. En este momento. Y me avisan